Ok, entonces entramos a la parte de magnetismo. Obviamente cuando se escucha la palabra magnetismo, lo primero que se nos viene a la mente es la palabra imán. Por ende, cuando hacemos las características del imán, el imán es un elemento, ¿sí?, en la cual por naturaleza o propiedades intrínsecas tienen algunas características. Primero, su composición química es Fe3 o 4. Se le conoce como magnetita, ¿sí?, al mineral. Este mineral tiene las siguientes características, ¿sí? Poseen dos polos magnéticos en la cual tienen las características de atraer materiales ferrosos, o sea que pueden atraer a cualquier material que sea otro imán o materiales ferrosos. Alrededor ellos tienen dos polos, polo norte y un polo sur, no polo positivo y polo negativo. Muy característicos de las cargas, pero no iguales. Estos polos, ¿sí?, como son magnetizados, ¿sí?, y el polo norte atrae al polo sur y el polo sur atrae al polo norte. Entonces se puede decir que si tú tienes dos imanes y esos dos imanes tú los pones de los mismos polos, ellos se van a repeler. Así como las cargas de igual signo van a tener las mismas características. Por ende, entonces los materiales ferrosos son los que se pueden atraer a los imanes. Es más, un imán cuando se pega por bastante tiempo a un material que contenga hierro, este material adquiere materiales magnéticas y por un tiempo determinado puede también atraer a otros materiales ferrosos. Bien, en este caso, estas líneas que salen alrededor o que están alrededor del imán se llaman líneas de campo magnético. En este caso siempre salen del polo norte y entran en el polo sur. Ok, el campo magnético entonces siempre está presente de cualquier imán o de un alambre en la cual se transporta una corriente. La unidad de medida, ¿sí?, para el campo magnético es Tesla, en honor a Nicolás Tesla. También se le adquiere, el sistema internacional también le acredita, ¿sí?, a Gauss, el mismo, porque los dos, por características independientes, por estudios totalmente separados, llegaron a la misma conclusión. Es más, hoy en día un Tesla equivale a 10 a la 4 Gauss, o sea que un Gauss es un prefijo como si fuera del Tesla. Ok, y la dirección de la línea de campo magnético la podemos determinar gracias al invento patentado por los chinos. Dice la historia que es de origen griego, pero patentizado por los chinos, que es la brújula. La brújula siempre apunta hacia el norte geográfico. En este caso es un imán, ¿sí?, es una punta que está magnetizada y esa punta entonces siempre va redireccionado al campo magnético terrestre. Observen que siempre apunta hacia el norte. Ese norte es el norte geográfico, pero acuérdate que en un imán, el polo norte del imán es atraído por el sur. Si este señor apunta hacia el norte geográfico, entonces el norte magnético no puede estar en el norte geográfico porque no se puede atraer norte con norte, porque polo norte con polo norte se repelan. Por ende, esas características, ¿qué quiere decir? Entonces, si nosotros analizamos los polos de la Tierra, nos encontramos con estas características. ¿Qué características? Muy bien, que si la brújula está apuntando hacia el norte, en la dirección de las líneas del campo magnético terrestre, significa que debe venir del sur, ¿sí?, del polo sur geográfico hacia el norte geográfico. Entonces, si tiene esa dirección, significa que las características magnéticas, que el polo norte magnético, ¿sí?, está totalmente, ¿sí?, al revés a los polos geográficos. Pero no están justamente, ¿sí?, la ciencia no ha caracterizado que no están simétricos. Están un poco, ¿sí?, alejados uno con otro. A esto se le llama declinación magnética con respecto a las latitudes y las longitudes de la Tierra. Entonces, en este caso, esto actualmente puede ser de 4 a 5.5 grados de declinación. Dicen las historias que antes los polos estaban simétricos, ahora están alterados, están al revés. Y que puede ser que en 1000 años o más allá, quién sabe, pueden estar otra vez simétricos.
Bien, eso no va a afectar para nada las propiedades magnéticas de la Tierra. Bien, entonces, ¿qué encontramos? Bueno, que la Tierra va a tener en magnitud un valor constante. Depende del sector de la Tierra. Está oscilando entre 25 microtesla, 60 microtesla, según la región donde estemos. En la región donde obviamente el autor del libro se caracteriza, o sea, el autor del libro que estamos usando usa este factor, ¿sí? Esta magnitud, 50 microtesla, es la que nosotros vamos a usar para todos los problemas que tengan que ver con este libro, ¿sí? En esa región de donde se originó el libro es 50 microtesla. Bien, entonces, ¿qué características tenemos? Muy bien, tenemos un imán que solamente se atraen polo norte con polo sur, y si son del mismo polo se repelen. Las propiedades magnéticas alrededor de un imán son de propiedades intrínsecas, ¿sí? Acuérdate que eso me va a provocar una fuerza. Todo campo provoca una fuerza, y esa fuerza también es fundamental, ¿sí? Acuérdate que la segunda fuerza fundamental es la fuerza electromagnética. Bien, la unidad de medida del imán, del campo magnético, es el Tesla o el Gauss. En este caso más vamos a usar el Tesla, ¿sí? Y para medir las direcciones magnéticas de manera directa usamos entonces una brújula, ¿sí? Si tú te alejas en presencia de un campo magnético en la Tierra, ¿sí? Esa brújula siempre se va a orientar hacia el norte geográfico gracias a las líneas del campo magnético terrestre, que son constantes, ¿sí? En magnitud, en direcciones van variando según donde estás posicionado. Bien, ok. Entonces, todo campo magnético, si se caracteriza y se aplica sobre un objeto, va a provocarme entonces una fuerza magnética. Esa fuerza magnética va a tener las siguientes características. Bien, por ejemplo, primero, la fuerza magnética va a actuar sobre una partícula, ¿sí?, cargada, que vaya en una dirección y el campo magnético vaya en otra dirección. O sea que entre la velocidad y el campo aplicado en el sistema debe haber un ángulo diferente de cero. Si entre ellos dos hay un ángulo diferente de cero, entonces sobre la partícula va a actuar una fuerza perpendicular al plano de donde se aplican estos dos vectores, ¿sí?, en una tercera dirección. Quiere decir que estos dos señores se pueden aplicar de esta manera. O sea que para que haya fuerza magnética, la carga que se mueve a una velocidad debe cruzarse con un vector campo, y él me va a dar entonces en una tercera dimensión. Ok, eso quiere decir que si aplicamos las propiedades o la definición de lo que es el producto vectorial y lo queremos analizar de manera escalar, podemos ver que la magnitud de la fuerza magnética va a ser el producto del valor de la partícula o de la carga de la partícula que se está moviendo, la velocidad con que se está moviendo la partícula, el campo magnético que hay en el sistema, que sea perpendicular o que tenga un ángulo diferente de cero con respecto a la velocidad, por el seno del ángulo. Obviamente el ángulo θ debe ser entre V y B. Esto nada más para poder medir la magnitud de la fuerza magnética. Para ver la dirección podemos usar dos cosas. Podemos usar la regla de la mano derecha o usando las propiedades vectoriales, ¿sí?, según los vectores unitarios de las direcciones de un vector. Entonces, ¿qué tenemos siempre nosotros presente? Bueno, que si la flecha de un vector apunta para la derecha, eso nosotros lo ponemos como vector unitario más x o más y. Si apunta para la izquierda, menos x menos y. Si apunta hacia arriba, más y o más j. Si apunta hacia abajo, menos y o menos j. Ahora, si sale del tablero o sale de tu hoja del papel, entonces lo vamos a simbolizar como si fuera un puntito. Esa dirección va a ser z positivo, ¿sí?, o más k, ¿sí?, o k positivo. Si tú ves una crucecita, ¿sí?, así, entonces esa dirección va a ser menos z y menos k. Es como si nosotros viéramos un tornillo, ¿verdad? Si tú ves este tornillo, ¿sí?, espero que se visualice aquí, ¿sí?, tú ves este tornillo. Los tornillos generalmente tienen una crucecita, ahí se ve la crucecita, así vamos a poner así,
cuando los tornillos apuntan hacia adentro. Si al tornillo tú lo ves en este sentido, o sea, si un tornillo para acá apunta hacia afuera, ¿sí? Tú lo que le ves es la punta, ¿sí? Entonces por eso, si está el vector apunta hacia acá, tú solamente le vas a ver la punta de la flecha. Si el vector va hacia adentro del tablero, tú lo que le vas a ver es, ¿sí?, el rabo, ¿sí?, o la parte de atrás al vector, que sería la cruz. Por eso que se utiliza entonces estas simbolizaciones para los vectores, ¿bien? Sin olvidarte entonces que tus vectores unitarios, siempre cuando tú cruzas un vector Y por otro vector que va en la dirección J, ese cruce te va a hacer que tu vector gire en dirección Z. Entonces ya va a ser saliendo o entrando dependiendo de cómo es el giro. Si el giro es así, ¿sí?, entonces entra, ¿sí? Para cuando tú estás atornillando, cuando atornillas cuando, valga la redundancia, cuando estás atornillando un tornillo, para que entre es este sentido, y para que salga es en este sentido. Entonces por eso, si el giro es en sentido contrario, entonces sería menos Z. ¿Bien? Ahora, si lo analizamos de manera escalar, sin utilizar esto, entonces usamos la regla de la mano derecha, utilizando estas, ¿sí?, convenciones. Si lo realizamos con producto vectorial, entonces tienes que obedecer toda la regla de las propiedades vectoriales. ¿Bien? Usando la regla de la mano derecha, ¿sí?, entonces el vector tiene que estar de esta forma, ¿sí? La mano tiene que estar de esta forma, ¿sí? Donde el índice va a ser la velocidad, la fuerza va a ser el pulgar, va a ser la fuerza magnética, y estos tres dedos, ¿sí?, o la palma y la mano, ¿sí?, como quieras, va a ser la dirección del campo magnético. Si la carga es positiva, usas la mano derecha. Si la carga es negativa, usas entonces la mano izquierda, que tiene que ser de esta dirección, ¿sí? O sea, lo único que te va a cambiar es el sentido de la fuerza, porque la carga es negativa, ¿sí? Ahora, analizando, ¿sí?, las unidades del campo magnético. La unidad del campo magnético es el Tesla, pero el Tesla, ¿qué equivale? Bueno, según la ecuación de la fuerza magnética, despejando B, te queda que es Newton entre Coulomb por metro segundo. Pero Coulomb entre segundo es ampere. O sea, cuando tú tengas estas equivalencias, eso equivale a un Tesla. Muy bien, ahora vamos a practicar solamente lo de la dirección de la fuerza magnética, utilizando la regla de la mano derecha y usando las propiedades vectoriales. Vamos a ver cómo sale.